que estemos analizando estos temas, ustedes estén diciendo a ustedes mismos, ya lo tengo todo en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama el campo de batalla. Y te voy a pedir por favor que tomes notas y que estés meditando en este estudio, en este tema, porque es muy interesante. Vaya, hemos venido estudiando en la palabra cómo es que ya lo tengo a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el avanzar en nuestras vidas, sabiendo que ya lo tenemos todo en Cristo Jesús, que Él ya proveyó todo, tenemos que tener las armas suficientes en la palabra, el conocimiento suficiente para nosotros poder ser más que vencedores cada día de nuestras vidas. Así es que el día de hoy te voy a invitar a que me acompañes a leer Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es muy importante, en uno de los temas anteriores vimos cómo es importante que aprendamos a distinguir entre el reino espiritual y el mundo físico. Y así como estamos viendo en este versículo de Juan 4:24 que nos dice que Dios es espíritu, tenemos que saber que Dios se mueve en el mundo espiritual. Y todo lo que Dios ha provisto por gracia ya es una realidad. Ya es una realidad en el reino espiritual. Pero para que se manifieste en este mundo físico, en tu mundo físico, en mi mundo físico, va a depender de nuestra habilidad para recibir. ¿Qué debemos de recibir? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, no depende de la habilidad de Dios para dar, porque Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario. Va a depender y depende al 100%, porque Él ya dio el 100%. Ahora tú y yo debemos de dar nuestro 100 para recibir, tener ese oído inclinado a la palabra del Señor, estar atentos a su palabra para poder apropiarnos de la bendición. Y entonces hay cosas que podemos hacer para que el tiempo de apropiarnos de la bendición se acorte, o también hacemos cosas para que éstas se alarguen. Y lo único que tiene que suceder para no retrasar las promesas y la bendición que el Señor ya nos concedió es que nosotros debemos de entender que el único obstáculo es lidiar y vencer al diablo. Porque lo que Dios proveyó se debe manifestar a través de ti y de mí, de la habilidad que tengamos para sacar eso que ya mora en nosotros y lo manifestemos en este mundo natural. Entonces es muy importante que estemos conscientes qué es nuestro campo de batalla, contra quién estamos peleando. La guerra espiritual en nuestras vidas se ha manejado de alguna manera, probablemente algunas personas no lo han podido filtrar correctamente y a veces vemos tantas cosas como el diablo que ni siquiera son. A veces le damos el poder al diablo y lo vemos como en las películas, gigante, enorme, ese monstruo que nos puede comer y devorar, cuando él ya fue vencido. Pero todo depende
de la habilidad que tenemos para recibir, para escuchar y para recibir en nuestro corazón la palabra de Dios, sembrarla, hacer esa buena tierra y aceptarla, porque es muy importante que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, y recuerda que esta sirve para instruirnos, para corregir, para enseñar. Entonces, no debemos de cerrar nuestros oídos ni nuestro corazón para aceptar la palabra, lo que realmente la palabra dice, porque nuestras vidas dependen al 100% de la palabra de Dios, no de lo que las personas digan, ni del consejo de las personas, ni de lo que la gente se imagina. Eh, por ahí me tocó platicar hace unos días con una persona y, y hizo un comentario, a ver si recuerdo bien este dicho, sí, que la mayoría o muchas personas lo dicen, que la Biblia dice que Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, y eso no es cierto. Entonces es muy importante que nosotros podamos estar atentos a lo que la palabra dice, a lo que es el Señor. Satanás sí existe, hay maldad en este mundo. Las fuerzas demoníacas están luchando en contra de Dios y de su reino. Pero es importante que conozcamos cuál es el campo de batalla y cuál es nuestra guerra espiritual. Te voy a invitar a que me acompañes a leer el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y fíjate qué importante es, porque cualquiera que crea verdaderamente en la palabra de Dios tiene que reconocer que Satanás es un enemigo real, ¿verdad? En la Biblia, en la Escritura, vimos cómo el diablo tentó a Jesús y se lo puso durante todo su ministerio, pero es muy importante que nosotros no veamos al diablo como ese enemigo que nos puede enfrentar a nosotros y que está en esa oposición continuamente y que nosotros tenemos que estar atemorizados por la palabra diablo, Satanás, problemas y, y que nos vence, porque entonces no seríamos creyentes nacidos de nuevo. Si tú y yo hemos creído en la palabra de Dios, debemos de conocer completamente cuál es nuestra victoria. Y vamos a leer el versículo 38, que dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate qué importante es este versículo, porque la palabra de Dios es muy clara. La enfermedad y las dolencias son opresiones del diablo. Pero yo no sé si te había pasado a ti por la mente o lo habías escuchado alguna de las veces en la que hemos estado compartiendo. Eli nos ha compartido algunos estudios en donde ha hablado específicamente de este tema y entonces tenemos que entenderlo porque tenemos que saber lo que dice la palabra y no decir, ay, este se está inventando algo, se las está inventando, o sea, ¿cómo de que las enfermedades y las dolencias son opresiones del diablo? Y vaya sorpresa, ¿no? La palabra lo dice, tú y yo debemos de caminar en nuestras vidas para poder estar firmes y seguros por la palabra, por lo que dice la palabra. Así es que si tú no lo sabías aún, porque esta es un arma del diablo que puede tenernos engañados,
engañados en donde dices, ay, no es cierto, ay, no es cierto, pero Hechos 10:38 lo dice. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que oprimidos por el diablo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, la palabra de Dios es verdad, y entonces la enfermedad y las dolencias son opresiones del diablo. Bien, pues en general ha sido bueno para los cristianos que debemos de reconocer el hecho de que Satanás existe y que además lo que está tratando siempre de hacer es oponerse a la vida del creyente, oponerse a que la bendición sea provista para la vida del creyente. Pero todo esto va porque va en torno a que la ignorancia en la cual caminamos cuando no tenemos el conocimiento de las cosas de la palabra de Dios, no de las cosas de la palabra de Dios, la ignorancia nos excluye de la bendición. Y entonces, por eso el día de hoy tenemos que tener muy claro cuál es nuestro campo de batalla y cuál es nuestra guerra espiritual, porque es ahí en donde estamos parados, es ahí donde debemos nosotros estar atentos, porque recuerda que Dios es espíritu y Él se mueve en el mundo espiritual. Y para que se manifieste en nuestro mundo físico y natural, lo va a hacer a través de nosotros, de lo que nosotros podamos disponer para que se manifieste a través de la declaración de la palabra de Dios por la fe. Así es que es muy importante que estés meditando, y si quieres ahí estar leyendo todo el capítulo de Hechos 10, pues va a ser una gran ventaja y una gran bendición. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Efesios capítulo 6. Y el tema de hablar de que la enfermedad es una opresión producida por el diablo, es porque tenemos que saber que Cristo llevó toda enfermedad en la cruz. Él ya llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, la enfermedad no es de Dios. No nos manda ni pruebas pequeñitas, ni chispitas para que seamos probados. ¿Qué sería entonces? Que no tiene el suficiente valor lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Estaríamos demeritando lo que el Señor hizo por nosotros. Sin embargo, tampoco es para condenarnos, porque debemos de saber que estamos aprendiendo, que estamos conociendo y que le damos gloria a Dios, que le damos gracias al Señor porque nos lo está revelando. Y entonces es así que nosotros vamos a poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a Efesios 6, versículos del 10 a 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te fijas cómo estos versículos dejan muy claro que peleamos una batalla? ¿Sí? Es bien importante que lo tengamos muy claro. Porque si nosotros no creemos que estamos peleando una batalla y no lo entendemos porque estamos en un mundo físico, pero somos espirituales. Y entonces, si no estamos atentos, las personas que no lo creen están destinados a perder. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención a lo que dice la palabra de Dios. No que te lo diga yo, que te lo diga cualquier persona. Lo que dice la palabra de Dios es verdadero.
Y entonces tenemos que estar atentos porque no tan solo es saber que estamos viviendo una guerra espiritual y que estamos en una batalla, sino que tenemos que conocer correctamente y poder, para poder discernir, para poder entender, porque esta batalla no se encuentra en lo físico, sino que está entre tus dos orejas. ¿Por qué? Porque hay una batalla en las regiones celestes, pero en este mundo físico y espiritual en el que del que nosotros somos parte, esa guerra espiritual, esa batalla en la que vivimos nosotros está entre nuestras dos orejas, que es nuestra mente. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas significan, el significado de acechanza significa mentiras. Mentiras, astucia y destreza del diablo. Todas estas palabras implican que el único poder de Satanás es el engaño. No hay ningún poder que tenga el diablo en contra de nosotros. Pero si tú y yo no lo conocemos, pues cualquier susto que te dé en tus pensamientos y entonces te empiezas a imaginar, porque acuérdate que echar a volar la imaginación es de lo que vivimos. Vivimos por imágenes. Entonces, es poderoso lo que creemos, es poderoso lo que pensamos, pero tú y yo tenemos que tener una posición correcta en nuestros pensamientos y tenemos que estar claros en nuestra mente quiénes somos y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, pero también conocer el quiénes somos nos lleva a tener ventajas, ¿verdad? Porque imagínate, el hijo no se le puede poner al tú por tú al padre, porque el padre sabe perfectamente quién es. Así es que si tú y yo somos hijos de Dios y el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos y la victoria nos ha sido dada, y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, entonces el diablo no tiene nada que venir a hacer, a meternos mentiras de tantos problemas, de tantas historias, de tantas cosas que la gente le da lugar al diablo porque no conoce la verdad de la palabra del Señor. Por eso aquí Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las mentiras del diablo. La armadura de Dios es su palabra. Entonces, tú y yo tenemos que estar fuertes, tenemos que estar firmes, tenemos que estar claros, para que cuando viene cualquier mentira del diablo, pues bueno, simple y sencillamente tú y yo la rechazamos, pero no tan solo es decirle, ay, vete, vete. No, tenemos que estar claros qué es lo que dice la palabra acerca de mí y acerca de él, porque entonces podemos declarar la palabra de poder, porque así resistimos al diablo y él va a huir de nosotros. Te invito a que me acompañes ahora a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recuerda que la meta del diablo es mantenerte ignorante de la verdad y que creas en sus mentiras, ¿verdad? Entonces, aquí nos está mencionando la palabra algo muy importante que sucedió en un inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre. Y entonces aquí nos está mencionando el versículo 3 de 2 Corintios 11, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva en sus pensamientos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate, en estas palabras que se expresan, eh, hablando de engaño, de astucia y de extravíos, Satanás viene en nuestra contra al alejar nuestra mente de la sencillez de la palabra de Cristo.
de la verdad de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque viene a hacerte pensar que es muy difícil lo que dice el Evangelio, que lo que dice la palabra de Dios es que no lo puedo digerir, no lo puedo entender, no puede ser. La palabra del Señor es muy clara, es muy sencilla, es muy fácil de digerir. El Señor Jesucristo todo nos lo puso de la manera más sencilla para que nosotros pudiéramos conocer, entender, para poder creer correctamente y así apropiarnos de la bendición. Pero, ¿qué es lo que hizo Satanás en Génesis? Pues bueno, pues echó ahí una platicada con el hombre, con la mujer, y entonces la engañó respecto a hablarle cosas que ellos ya tenían. Ellos estaban seguros, eran prósperos, fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, lo tenían todo, eran perfectos, todo era perfecto, así como al día de hoy el creyente y el mundo entero quisiera que sucediera en sus vidas, que todo fuera perfecto. Así es como el hombre fue creado en un inicio, pero la astucia de la serpiente fue hablarle palabras en contra de lo que Dios les había dicho, de quiénes eran, de su posición. El diablo utilizó las mismas palabras de Dios para hacerlos dudar y entonces meterlos en el conflicto, en sus pensamientos, porque no sucedió nada más, no pelearon cuerpo a cuerpo, ni hicieron nada diferente, simple y sencillamente se dio a la tarea de hablar y de meter ideas en su mente incorrectas. Es por eso que el hombre cayó, por el engaño, por la astucia. ¿Por qué? Porque no estuvieron fuertes, porque no pudieron rechazar esa mentira del diablo. Y es entonces que fueron tentados y finalmente cayeron y fueron echados del paraíso. Dios no quiere que tú y yo estemos entre la espada y la pared pensando cosas que no tienen nada que ver con lo que Él nos ha concedido, con lo que Él ya hizo por nosotros. Dios no quiere que nos dejemos sorprender por el adversario, que nos dejemos sorprender por todas las mentiras y por todas las cosas extrañas y raras que te puedas imaginar en la vida. Pero es importante que estemos atentos a nuestra verdad espiritual, a saber que Jesucristo proveyó todo en la cruz del Calvario, que ya lo tenemos todo y que lo único que tenemos que hacer es ver en nuestro espíritu, ver las cosas de manera espiritual, lo que la palabra habla de nosotros, lo que Cristo es en nosotros y lo que somos en Él. Primera de Juan 4:17 dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y una y otra vez tenemos que estar meditando en la palabra del Señor para poder mantenernos firmes y entonces lo que tenemos en el espíritu se va a manifestar en nuestras vidas y esto es a través de creer en ello, de lo que somos, de lo que la palabra dice y al reconocerlo vamos a poder manifestar lo que somos y entonces no vamos a permitir que las acechanzas del diablo, la opresión por enfermedad y por todos los problemas de este mundo nos quieran mantener cómodos, batallando en esta vida y tratando de buscar a Dios, de tratar de verlo, tratar de entenderlo, tratar de decirle, Señor, bendíceme, de pedirle que nos conceda lo que ya nos concedió. Y entonces todo eso es un conflicto en nuestras mentes. Este es el campo de batalla. Esta es nuestra guerra espiritual, lo que está en nuestras mentes.
esa mentira y ese engaño. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Pues a través de la palabra. Filemón 1:6 nos dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, para que la participación de tu fe, la manera de hacer que tu fe comience a funcionar es empezando a reconocer las cosas buenas que están en ti por Cristo Jesús, por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es la participación de nuestra fe para que sea eficaz, que esa eficacia es que actúe para lo que en ese momento ocupemos, que la palabra actúe en nuestras vidas. Y de esa manera es que vamos a conocer todas las cosas buenas. Dice, para que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Tú has meditado en esto? ¿Tú has meditado en todo el bien que está en ti por Cristo Jesús? ¿O solamente estás pensando en tratar de pedirle al Señor que te esté bendiciendo y que cada día de tu vida esté llenándose tu corazón y tus pensamientos de su bondad, de su amor, del bien, de las cosas buenas y que todo lo que hay en ti vaya saliendo? Déjame decirte que ese es un completo error. Y ese es un completo error por ignorancia, no porque quieras. Y vaya, pues sí, porque la pereza de nosotros mismos no estar meditando en la palabra de día y de noche, y discúlpame la expresión, es, es lo que nos lleva a la ignorancia, nos lleva a no tener el conocimiento de todo el bien, y nos lleva a tener esos baches, esos pozos, esos cráteres enormes en nuestras vidas, en donde siempre estamos con un sube que baja, que sube que baja, estoy animado, estoy desanimado, estoy bien, estoy mal, me siento gozoso, no me siento gozoso, y todo eso está en tu mente, porque lo que ya tienes es 100% el Espíritu de Cristo. Ese es todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y entonces tenemos que conocerlo y reconocerlo, para que entonces la participación de nuestra fe sea eficaz. Y no que suceda lo que mucha gente también pudiera tener en su mente como confusión, porque resulta ser que, te voy a poner el ejemplo de Romanos 7:18, en donde nos menciona la palabra, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y entonces las personas ponen más atención a veces a las cosas que por falta de sabiduría ponen atención en las cosas que parecieran mencionar algo malo, porque en tu estado de ánimo, en tus sentidos naturales, así te sientes, y entonces no se fijan en el énfasis en donde se subraya, esto es en mi carne, porque bueno, en ese tiempo era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Como la gente estaba, el apóstol Pablo estaba conociendo a Jesús, la obra de Cristo, y entonces era hacer una comparación. Es necesario que conozcamos todo el bien que hay en nosotros para podernos apropiar de esta bendición y poder saber que en Cristo estamos completos, que no tenemos nada que nos falte, no hay nada que tenga que agregársele a tu vida,
para que la bendición de Dios se manifieste, sino que más bien el proceso está en tu mente. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Dice, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Quién lo dice que estás completo? La palabra. Entonces, ¿por qué andamos tratando de buscar el hilo negro? Inventando cosas, pensando cosas que no corresponden a la palabra del Señor, porque no sabemos, porque ignoramos la verdad de la palabra y esa es tu guerra, tu batalla constante y continua, tu día a día, por no conocer la verdad, por no saber que ya somos completos, porque a veces le dices a las personas y les compartes de las buenas nuevas del Evangelio, aún a los mismos creyentes, fíjate, aún al mismo creyente que tiene tantos años de estar en Cristo, de haber nacido de nuevo, de estar compartiendo y predicando el Evangelio de salvación, y cuando hablamos de que estamos completos en Él, de que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, que Él ya perdonó los pecados de todo el mundo, la gente te dice, ¿y eso de dónde lo sacas? ¿Y eso quién lo dice? La palabra. ¿Pero por qué lo dice la palabra? Para que estemos en paz, para que recibamos su bendición. Pero recuerda, es por eso que tenemos que meditar cada día de nuestras vidas y tener comunión con la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos romper y vencer todo argumento falso, toda doctrina equivocada, todo aquello que es contrario a la verdad de la palabra, y que la gente que no conoce y que no entiende cuál es la autoridad que Dios nos ha concedido como creyentes, cuál es la bendición que Cristo ya nos concedió. Es por eso que la gente está con unas increíbles problemas en su mente y en sus vidas, y entonces pudiéramos decir sin ofender y sin mencionarlo, más que para poder ponernos en la posición correcta, es que vemos cómo es que siervos del Señor de muchos años, con ministerios de muchos años, siguen teniendo problemas de salud, problemas económicos, problemas en sus vidas, con sus familias, que claro, el Señor siempre nos da la revelación y la sabiduría, pero esos problemas de la identidad, de quién somos en Cristo, de que somos completos, de que como Él es, así somos nosotros en este mundo, y, y la salvación que nos ha sido dada por gracia. Entonces, la gente aún tiene grandes conflictos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y es por eso que el día de hoy tú y yo tenemos más que nunca, porque los tiempos lo ameritan, es enfocarnos en la palabra, es meditar en ella, tener relación con la palabra para poder estar firmes y ser vencedores, porque es ahí en donde viene la fe, al oírla una y otra vez, al declararla una y otra vez. Y entonces Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no podemos quedarnos con este concepto de solamente conocer la verdad y la verdad me hará libre, porque la gente se basa en decir que conoceréis la verdad y solamente hablan de uno o de dos versículos, o simple y sencillamente porque son creyentes nacidos de nuevo y tienen una pequeña porción de la palabra. Recuerda que entre tanto más te enfoques en declarar la palabra, en conocerla, estaremos
dando ese fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Entonces, en el versículo 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es tan solo conocer la verdad y decir me quedo con este versículo, con esta porción, sino que se refiere a conocer la palabra. Y la palabra se refiere a Génesis hasta Apocalipsis. Debemos filtrar todo a través de la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Te invito a que me acompañes a buscarlo en tu Biblia. Y entonces aquí, pues sí, ¿verdad? Es muy importante que sepamos, si conoces la verdad te librará. Dice, pues Corintios, ¿qué? la carne, en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Gracias. Sí. Es que estamos leyendo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Aquí entonces a la obediencia a Cristo, perdón. Es que mi traducción es diferente y Eli me dice otra. Entonces, es muy importante que al conocer la verdad, verdaderamente vamos a ser libres. Y entonces saber que aunque andamos en la carne, no militamos en ella, porque ahora como creyentes nacidos de nuevo, somos guiados por el Espíritu de Cristo. Nuestra relación diaria con la palabra del Señor, con su Espíritu, al estar meditando en Él, al estar teniendo comunión con Él cada día, ya sea que ores en lenguas, que estés cantando al Señor, reconociendo su grandeza, alabándole, agradeciéndole cada día, pues todo esto es una relación en tu espíritu, con el Espíritu de Cristo y con el Señor. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos, no caminamos, no andamos por la carne, porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y esas fortalezas son las que se levantan en nuestra mente, que es el único modo, la única manera en que el diablo puede mentirte y te puede engañar, porque él no te puede tocar, porque él no puede venir a probarte, ni venir a traer cosas malas a tu vida. Recuerda que Jesucristo llevó todo dolor, llevó toda enfermedad, toda maldición. Él nos redimió en la cruz. Entonces, el diablo ya no puede venir a tocarnos, no puede traer cosas a nuestra vida, no puede meterse en nuestras vidas. Y entonces, esto es muy importante porque cuando suceden cosas en nuestras vidas, es una guerra espiritual, una batalla espiritual la que estamos viviendo y hay cosas que se tienen que corregir, hay cosas que tenemos que cambiar en todo lo que corresponde a nuestra vida familiar, personal, etcétera. Cada quien lo que tenga que corregir en sus vidas o cambiar y renovar por la palabra de Cristo para que podamos ser transformados. Pero es muy importante que nos quede muy claro que la única guerra y la única batalla está ahí, llega hasta aquí, hasta nuestros pensamientos, para que no estén con el temor
de que el diablo te puede tocar y venir y probar y meterse, y luego que si pasó un accidente es porque el diablo se metió, es porque, no sé, porque se portó mal, porque hizo algo malo. Tú sabes, la gente luego piensa mal de las personas cuando pasa algo malo. Sin embargo, bueno, pues no que sea una bendición del Señor, pero no debemos de darle el poder al diablo. Tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, no estamos ya expuestos a las cosas malas. El mal no nos puede tocar, porque por eso entonces nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, pensamientos equivocados, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o de Cristo por la palabra de Cristo. Esa es la única manera. Esa es nuestra lucha. Es todo lo que tenemos que hacer, que predomine, que gobierne la palabra de Cristo en nuestros pensamientos, porque esa es la manera en que nosotros vencemos todas fortalezas, todos argumentos y todo pensamiento equivocado, toda acechanza del diablo. Y entonces ese problema está en la mente, y los procesos están en la mente. Así es que, como dice Filemón 1:6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, se manifiesta en nuestras vidas, va a ser a través de lo que tú y yo dispongamos en nuestras vidas, para que a través del conocimiento de la palabra de Cristo seamos más que vencedores en Cristo Jesús y podamos apreciar todo lo bueno que el Señor ya depositó en nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y con esto terminamos. Pues muchas gracias. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, por la vida de cada familia aquí representada. Y declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén. Que pasen buenas